Esos caminos de Dios. Y quiero hoy hablarte de una historia bíblica que está en Juan capítulo 4, porque una de las reflexiones que quiero hacerles es, sin duda, el hecho de pensar de una manera muy particular, ¿no? De pensar en cómo anduvo tu fe este año. Esa es mi pregunta. ¿Cómo anduvo tu fe este año? La fe está ligada a nuestra comunidad. Tenemos una fe comunitaria. Entonces, vos vas a la iglesia y es notable. La iglesia te anima, cantas con un hermano, cantas con otro, te dan un abrazo, orás, escuchás el mensaje en vivo. El otro día hicieron una encuesta de cuánto se enfocan en escuchar el mensaje en Zoom, porque algunos apagan la cámara y se dispersan. Es difícil cantar, es difícil. Eh, la iglesia era relevante en todo ese sentido. Venías desanimado, un hermano te abrazaba, cualquier cosa que pasaba dentro del ámbito de la iglesia te afectaba y siempre era bueno. Desapareció eso, tenemos las reuniones por internet, pero casi que te quedaste solo con la fe. Esto me hace recordar que es muy parecido a nadar. Si yo pregunto, todos dicen, la mayoría, yo sé nadar. Claro, sabemos flotar, ¿no? En una piscina, en un río. Pero nadar, si te sueltan en un barco, se cae el barco, naufraga, ¿cuánto podés nadar? ¿Cuánto vas a resistir? Hace muchos años yo era soltero, era un poquito más joven de lo joven que soy ahora. Casi iba a decir cuando era joven, no, un poquito más joven. Estábamos en un botecito de esos, éramos 5 o 6 con un motor fuera de borda, íbamos en un lago y de repente habían parado el motor, no sé si estaban pescando, qué era, y se pone una tormenta, pero era una tormenta tremenda, oscuro, negro. Entonces el que manejaba, el que guiaba el barquito, el bote, era un bote, dijo, bueno, tenemos que volver urgente porque esto no lo pasamos. Y quiere arrancar el motor, viste que tiran la soga y no arranca, hace ru, ru, ru. Entonces empezamos a transpirar un poco. Entonces se dio vuelta el que estaba con el motor y hizo una pregunta. Es esa pregunta que no hay que hacer. Es preferible morirse sin que te hagan esa pregunta. Nos miró a todos y dice, ¿saben nadar? No, esa pregunta no la hagas. ¿Saben nadar? Bueno, la historia terminó que arrancó el motor y salimos con la tormenta atrás. Yo siento que esta pandemia nos tiró a todos al agua y cada uno nadó con su fe como pudo. Entonces, el tema de la fe para mí es muy relevante. ¿Cómo anduvo tu fe personal? No la fe del hermano que te contagió el domingo, del mensaje que escuchaste, de la hermana que te llamó, te buscó en el carro y te llevó a la iglesia. ¿Cómo anduvo tu fe solito con el mundo? Es un mundo muy difícil, es muy difícil, hermanos. Ya era difícil antes de la pandemia. No sé si ustedes tienen idea cómo está diseñado el mundo. La idea del mundo es de Satanás es matar al bebé antes que nazca. Miles, millones de bebés mueren. Ayer hubo una marcha muy grande en el país porque una única cosa buena fue que hace 2 años se impidió la ley que aprobaba el aborto por la marcha que hubo. Hay dos marchas, una a favor y una en contra. Y ganó la que está en contra del aborto. Pero ahora el presidente mandó de nuevo otra ley para legalizar el aborto. Así que ayer se marchó, muchísima gente fue marchando por la vida. Lo cierto es que la idea es matar al bebé antes que nazca. Si sobrevive, lo meten en la ideología de género para pervertirlo sexualmente y convencerlo que el género es una idea, no es un... Podés elegir ser hombre o mujer. Si sobrevivís a eso, te lanzan a una educación que es eminentemente atea. Eh, Hay que estudiar la primaria, el high school, la universidad, hay que hacerla, pero te meten en un contexto de ateísmo muy fuerte. Si sobrevivís a eso, te sumergen en un mar de pornografía. Si sobrevivís a eso, te llevan por el camino de la separación, del divorcio, que la familia no existe. O sea, desde que nace, la persona está acorralada a una vida muy conflictiva. Y estamos viviendo en todos esos tiempos, junto a la pandemia, junto a todo eso,
alguna vez lo he dicho y lo creo, somos una generación que hemos sido desafiados a vivir en esta época. Es una época muy complicada y todo lo que está en juego es nuestra fe. Hoy en capítulo 4 de Juan, si vos buscaste el capítulo, tal vez estás pensando, ah, ese capítulo lo conozco porque yo siempre menciono los capítulos, ya sé de qué habla, habla de la mujer samaritana. Muy bien, pero no voy a hablar de la mujer samaritana. Justamente voy a hablar del otro porción que está en Juan capítulo 4. Claro, la historia de la mujer samaritana a veces opaca un poquito la parte 2 de esta historia que hay que verla junta. En el verso 43 al 54. En mi Biblia del doctor Rairi el título es Un oficial a un oficial del rey de Capernaum, ¿no? Porque está hablando de los encuentros del Señor, de la presentación del Señor, y en este caso es un oficial del rey en Capernaum. Verso 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo, 2 días después de estar con la mujer, de estar en Samaria, ¿no? Porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos gentiles le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, y Juan te agrega para que te acuerdes. Caná de Galilea es donde había convertido el agua en vino, Juan capítulo 2, ¿no? Y había en Capernaum, unos 32 kilómetros creo, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no bien señales y prodigios no creen, ¿no? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 p.m. le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora, 7 p.m., en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El pasaje es muy breve, tiene unos puntos muy interesantes, subrayalos. No solo podés anotar esta parte de algunos puntos que voy a mencionar, podés subrayar algunas palabras claves que vas a ver ahí en la Biblia que son extraordinarias, realmente lo son. Observen que él había pasado y venía de sanar el alma enferma de la mujer samaritana. La sanó a ella, la salvó, por decir así, e invirtió 2 días muy provechosos en Samaria. Y entonces se va a Caná. Y Juan recuerda y dice, pará, le dice, es donde hizo no el primer milagro, sino la primera señal, porque ves en el verso 54 dice la segunda señal. Juan presenta algunos milagros como señales. Es muy notable que Juan te dice, ¿por qué no asocias Juan 2 con Juan 4? En Juan 2 hay un matrimonio, ¿te acordás? En Juan 4 hay un hogar. En Juan 2 hay el gozo de la boda porque faltaba el vino. En Juan 4 está el dolor de una familia que el hijo se le muere. En Juan 2 trajo felicidad. En Juan 4 quitó la tristeza. Complementó una cosa con otra y eso es realmente notable lo que el Señor Jesús hizo, ¿no? O la manera en que Él lo hizo. No dejo de sorprenderme y maravillarme de cómo actúa de a dos. Galilea de los Gentiles era un lugar donde era un lugar que hay tres cosas sencillas que puedes entender. Era un lugar de recepción porque recibieron la palabra mejor que en Nazaret. O sea, estar cerca del Señor no siempre quiere decir que creas al Señor. Tal vez vieron en Jesús el hijo del carpintero o el carpintero y no vieron quién era. Luego hubo un lugar de reafirmación porque es como que vuelve a refrescar la semilla plantada de Juan capítulo 2. Y hay un lugar de salvación porque aquí se va a salvar el hombre noble
que vivía en Capernaum, a 32 kilómetros de Canaán. ¿Quién era este hombre que aparece? Bueno, era un oficial del rey, era un gentil, quizás judío, no sabemos, pero vivió y sirvió bajo la autoridad de la región. Ahora acá tengo que parar y hacer un paréntesis. Es muy importante el tema de la autoridad relacionada con la fe. Acordate, estamos hablando de la fe. A mí me costó mucho relacionarla porque uno dice, bueno, la fe, vivimos por fe, creemos en el Señor, la fe esto, la fe aquella. Pero la verdad que, por ejemplo, una historia muy interesante en la Biblia es la historia de los centuriones. Hay varios centuriones, ¿no? Cornelio, que se convierte en Hechos capítulo 10, el centurión de la cruz, que eran gente que manejaba 100 soldados. Y el hombre que le dice, no, yo soy gente bajo autoridad, di la palabra y será cumplida. Es como que hay una relación en que no puedes aplicar fe o ejercer la fe en Dios si no querés la autoridad de Él. El ejemplo más claro es en Mateo 28, que agarramos una tijera y lo cortamos. Y siempre hablamos de la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos. Las palabras del Señor Jesús que están en rojo en tu Biblia seguramente comienzan en el versículo que dice, toda autoridad o potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Así que la autoridad es la clave de la respuesta a la fe. Cuando sos chico te pasa así, ¿no? Cuando somos chicos somos tremendos. Sabemos con qué maestro de escuela podemos hacer un desastre y con qué maestro o profesora de escuela hay que callarse la boca porque, bueno, como padres también sabemos que con papá no pasa nada, con mamá nos revuela algo, con mamá no pasa nada, pero papá nos revuela un zapato, ¿no? Entonces, la autoridad, aquí hay una relación muy importante. Y lo cierto es que este hombre tenía autoridad y había ejercido autoridad, era una autoridad delegada, pero es muy difícil tener o ejercer fe en un Dios que no le asigna esa autoridad en la vida. Y antes de ver la historia, quiero que veas la exhortación que el Señor hace. El Señor dijo en el verso 48, si no ven señales y prodigios, no creen. Realmente no creo, muchos que leen el pasaje no creen que esté el Señor hablando del hombre, sino que del hombre noble, sino que está hablándole a todo el pueblo y está diciendo la condición de ustedes es ver para creer. Este es el punto, ver para creer. No, creer es confiar sin ver y sin poder ver. Y en realidad es una contradicción, porque si tengo que ver, no necesito creer. Una de las cosas para que mediten y piensen, eh, hay alguien que fue incrédulo en la Biblia, ustedes saben quién es, van a levantar la mano, Tomás. Si no viere, no creeré. Pero hay una cosa que tal vez no observaste. Aparece el Señor y dice, bueno, pon tu dedo en mis heridas y ve y cree. ¿Puso su dedo? Es una pregunta. No hay una referencia. Es como que en un punto su fe encontró respuesta sin necesidad de comprobación. ¿Está bien? Por eso es imposible ejercer la fe sin necesidad de autoridad, sin creer en la autoridad de Dios. Job es interesante, porque una cosa hay muchas cosas interesantes en el libro de Job, ¿no? Más allá del sufrimiento, el tema de la adoración. Pero hay un tema que Job te revela a vos y a mí y que Job no supo, es que siempre detrás de la vida hay una escena, un backstage sería, un detrás de escena que él no sabía y realmente lo supo en el cielo cuando llegó a la eternidad, que hubo un concilio, que se presentó el diablo, que hablaron de él, que el Dios sacó el nombre de Job, nos consideramos mi siervo Job, que le dio autoridad o autorización de tocarle, no la vida, pero otras cosas. Todo eso Job te demuestra, dice, hay una escena que no vas a conocer en esta vida y está detrás, nunca lo vas a ver, como la película que ves y dicen, vamos a ver el detrás de escena. La vida tiene un detrás de escena que no nos es dado ver. Así que lo único que nos queda es lo que le quedó a Job, que es creer y confiar en la autoridad de Dios. Creer en esa autoridad que es única, esa autoridad que nos posibilita poder confiar en el Dios que tenemos. Y él le dice, ustedes tienen un problema con los milagros y señales, dos palabras. Ustedes tienen una filosofía que si no ven, no creen. Ahora yo te pregunto, ¿qué ves hoy? Yo veo gobiernos incapaces, la medicina incapaz,
el coronavirus sigue matando gente. Miro por lo que veo, es mortal, es terrible, es una cuestión absolutamente desesperante. Por eso hay una contradicción y hay un llamado muy grande a tener una vida de fe. Ahora quiero que veas el viaje de fe de este hombre. Es un viaje muy simple, muy importante. Número uno, el inicio de la fe. ¿Cómo comienza la fe? Con una crisis. Se le está por morir el hijo. Las crisis pueden realmente ser buenas. Yo sé que no te gustan, pero deben, a ver, era oficial del rey, tenía dinero y tenía autoridad. Debe haber llamado a los médicos, el dinero, se le agotó todos los recursos. Cuando llega esa crisis, su hijo estaba a las puertas de la muerte. El texto dice, siempre vamos a mirar el texto, estaba a punto de morir. Así que, chao, no había respuesta, no había solución. La pregunta es, ¿qué haces en una crisis? Porque milagro y fe van juntos. ¿Qué haces en una crisis? Ahora, vuelvo a repetir, si no has tenido una crisis, no sé en qué planeta estabas, en otro. En esta pandemia, crisis debes haber tenido más de una seguramente, familiares, matrimoniales o lo que fuese. Así que la fe se inicia con una crisis. La próxima vez, o pensá en la crisis que has vivido este año y pensá que es buena. Entonces viene la segunda parte, que son las limitaciones de la fe que ponemos nosotros. Saben que en un momento el Señor le había dicho a los discípulos, hombres de poca fe, vos tenés dos lecturas. La exhortación del Señor como diciendo, tienen que tener más fe, pero también el hecho de que una poca fe le permitió tener una gran fe. Por lo menos estamos por donde empezamos. El niño que educas no sabe multiplicar, pero sabe sumar, por lo menos sabe sumar. No sabe bien leer, pero sabe algunas letras. Por lo menos hay una pequeña fe, pero la pequeña fe tiene que crecer y necesitas hacerla crecer. Acá aparecen dos limitaciones. Acá es donde te voy a sugerir que subrayes unas palabritas muy chiquitas en la Biblia y que te lleves toda la semana el pensamiento. La primera limitación es lo que el oficial del rey vino, porque vino y dijo, uy, señor, como dice, yo tengo fe en ti, me puedes sanar al hijo. Es fantástico. Sin embargo, resbaló mal cuando le dijo, verso 49, le dijo, Señor, desciende. La primera cosa es que le damos órdenes al Señor. Ese desciende es una identificación con lo que muchas veces hago. Oro, tengo fe, pero le quiero decir al Señor qué hacer y cómo hacerlo. Cuando David venció a Goliat varias veces, la Biblia dice que fue sin espada, como acordate que es sin espada. A mí me da vergüenza la cantidad de veces que oro, voy con fe, porque este hombre es noble, ¿no? Fue 32 kilómetros, lo buscó, creyó, pero le dijo lo que tenía que hacer. Tenemos un primer problema con la manera en que Dios actúa. Y nunca Dios va a actuar de la manera que pensamos, siempre nos va a sorprender. Porque de contraparte a eso, el Señor le dijo, ve. Vos me decís a mí, descendé, yo te digo a vos, ve. Yo te voy a decir lo que hay que hacer. Por eso te dije, pensá mucho en esta semana. Miren, Jonás no entendió por qué Dios podía perdonar a Nínive, la forma de obrar de Dios y se fue, quiso irse lejos. Habacuc no podía entender por qué Dios iba a castigar a los caldeos. Abraham no podía entender por qué Dios le prometió un hijo y ya era muy viejo, era viejísimo. La Biblia dice en Romanos que su cuerpo estaba casi muerto. Miren, le faltaba una arruga para recibirse de pasa de uva. Así de viejito, viejito. ¿Está bien? Y los discípulos no entendieron cuando el Señor le dijo, dadle de comer a 5.000. Las maneras de Dios siempre van a ser algo muy, muy complicado que no vas a entender. Y lamentablemente a veces tenemos satisfacciones, ¿no? De que alguien nos diga, uy, ¿sabés que hace 10 años yo me encontré esto y justo te escuché en la radio? Pero el 99% lo vas a saber en el cielo. Ahora, el tema es que la fe debe ser ejercitada sin condicionar a Dios. Estas son las limitaciones de la fe. La primera limitación es que le dijo la manera. La segunda limitación, porque tenemos problemas con la forma, es el tiempo. No, no, Señor, venía ahora porque fíjate el verso 47, está a punto de morir. Así que le regó, desciende antes que mi hijo muera, ya, antes, ahora, quiero que el muchacho morirá y no es tarde. Sin agregar que él podía resucitarlo.
El Señor, a ver si entendemos, el Señor no solo iba a sanar al niño, ¿no? Quería curar la fe del padre. Ese es un segundo problema, problema de tiempo. Yo no creo que haya alguien que tenga ganas de esperar. Mucha gente dice somos impacientes. Bueno, es verdad, la ansiedad nos mata. Comemos muy rápido, yo como muy rápido. Dicen que hay que masticar la comida no sé cuántas veces, un montón de veces. Yo ni llego a masticarla, me trago hasta los dientes a veces está bien de rápido que uno come. Eh, Tal vez uno vive una vida ansiosa, sí, pero en realidad todos somos así. ¿Quién le gusta esperar? Nadie. ¿Y quién cree que lo que uno tiene no es urgente? Todos, todos, todos. Entonces hay un tema que limita la fe, que es el tema del tiempo. En tus manos están mis tiempos, créelo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, créelo. El Señor es Señor de los tiempos, créelo. Eh, Mi hora no ha llegado, mi hora ha llegado, créelo. Dios tiene una hora, maneja los tiempos, es Señor de los tiempos, es hermoso lo que hizo en sus tiempos. Así que tenés el inicio de la fe con una crisis y la limitación tuya y mía con estas dos cosas. Tenemos problemas con la forma o manera en que Dios hace las cosas y con los tiempos. En tercer lugar, el verso 50 nos habla del ejercicio de la fe. Porque acá hay algo sorprendente. El Señor le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra. Hay muchas veces en la vida que la única y mejor opción es creer, no te quedan más opciones. No hay otro, no hay peros. Es la mejor y única opción que vale, creer. José estaba en la cárcel, desesperado. Lo único que tenía para agarrarse era la promesa que el Señor le hizo en esos sueños de que su familia se iba a inclinar y él iba a gobernar. Hay momentos que lo único que puedes hacer es creer. En tu nombre echaré la red. Ustedes saben que los peces en Israel, en ese mar de Galilea, como hace calor, o el sol pega muy fuerte, es un lugar casi desértico, se van al fondo. Así que se pesca de noche, porque de noche los peces salen a la superficie. Señor, pasamos toda la noche, no pescamos nada. Boga mar adentro y en mi nombre echará red. Yo nunca supe, en el cielo le diré, Pedro, ¿vos por qué le echaste? Yo creo, sinceramente, mira, este es para que vos lo pienses, ¿no? Porque Pedro, a ver, era un desastre para muchas cosas. Cuando agarró la espada, le quiso cortar la cabeza a Malco, ¿te acordás? Le cortó la oreja, lo dejó sordo, no lo mató, nada. Que el Señor le curó la oreja. Pero había una cosa que Pedro era un genio, pescar, tenía una empresa de pesca. Y él sabe que pescaron toda la noche y que no se pesca de día. ¿Por qué tiró la red? Bogamara en mi nombre. Yo creo que hubo un ejercicio de fe, pero más que nada una respuesta a la autoridad del Señor. ¿Entendés? ¿Ves la relación? No, no creo, pero el Señor me lo dice, lo hago. Y cuando lo haces en respuesta a la autoridad, ¿estás ejerciendo fe o no? Sí, estás creyendo en la palabra de esa persona, aunque no creas que va a salir lo que después los pecados salieron por todos lados. Entonces, la pregunta acá grande, ¿por qué creyó este hombre? ¿Por qué creyó? Entonces vuelvo al tema de la autoridad. Algo observó en el Señor, en la persona de Cristo, en las actitudes, en las acciones, en las palabras. Algo le dijo que podía creer en su palabra. Él llegó ya sabiendo que el Señor podía hacer algo, pero fue confirmada porque podía llegar y decir, yo creo, pero no me dijo que no iba a venir conmigo, me dijo que me vaya, ya no creo. Él aceptó y miró y observó algo en el Señor que le llevó a creer. A propósito, la fe siempre demanda obedecer, no te queda otra. Y él obedeció, y la pregunta es que te pide Dios a vos, ¿no? De creer y esperar, creer y confiar, creer y descansar. No olvides que Dios usa distintas maneras para distintos propósitos. Este fue un milagro a distancia. En un momento te voy a hablar. Hubo 3 milagros a distancia. ¿Está bien? Y forma parte de lo que Dios quiere. Dios no es que quería solo sanar al hijo, sino trabajar en la fe del Padre. Entonces llegamos al cuarto punto. No solo el inicio de la fe, las limitaciones de la fe, estas dos cosas, ¿no? El ejercicio de la fe, creyó, pero el descanso de la fe. En el verso 52 dice que preguntó a qué hora había comenzado y le dijeron ayer. Esa palabrita ayer es otra importante.
Le hubiera tardado algunas horas llegar, no muchas. ¿Por qué no fue? Bueno, hay varias razones. El Señor le dijo, pero no fue directo. Primero era de noche, porque era las 7 p.m. No había caminos, no había luces, no había nada de lo que vos te imaginas. Así que de noche no es que iban con una linterna, un celular. De noche no se andaba, no solo los peligros de animales, lo desértico, también los ladrones. Así que no le quedaba otra que quedarse. Ese es el lapso de espera donde nuestra fe es probada y nadie quiere esperar nada. La prueba produce paciencia. Y este es el descanso de la fe. Cuando le dijeron ayer, tuvo que dormir ahí, aguantarse, sufrir, no pudo hacer nada sino esperar. Esa es la parte difícil del asunto. Yo la digo, yo la he predicado, soy un misionero que he vivido por fe 35 años y todavía me cuesta un montón. Me cuesta ver las maneras de Dios, más o menos digo, bueno, Señor, tendrás tu forma. Me cuesta entender los tiempos de Dios, pero el Señor sabe. Pero cuando hay que esperar es una cosa, dice, bueno, el resultado del análisis es el lunes y es viernes, hay que esperar. Este es el punto, ¿viste? Y el hombre esperó. Y el hombre no le quedó otra, ¿no? A ver, no fue una opción, porque yo creo que el hombre desesperado por el hijo hubiera ido. Había algo que le impedía ir, que era imposible, y la fe tuvo que ser y descansar en el Señor. Otro elemento para que agregues, ¿vieron qué relación que hay que tuvo que dormir la fe con el sueño? Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. David habla de que a su amado dará Dios el sueño, que David dormía cuando esos textos de los salmos, cuando lo perseguía Saúl. El Señor dormía en la tormenta, era un bebé, decimos, durmiendo, ¿no? Es muy interesante esto, se lo dejo como pensamiento. Yo veo con los años, creo que estoy peor en eso. A veces no duermo bien, pero es sencillamente por las preocupaciones, ¿eh? Es sencillamente por los problemas, el estrés. Y Liliana me dice, ¿por qué no puedes dormir? Y está, la cabeza está pensando, ¿viste? Entonces, aquí hay una relación de fe con el sueño que sería para otro tema y para estudiar. Ahora, lo último es los resultados de la fe. Los resultados de la fe, cuando el Padre llega, son tres. Primero, el Hijo es sanado. Si vos volvés al texto, la Biblia hay que observarlas. A veces es lindo observar, estar muy atento, mirar una y otra vez qué es lo que dice el texto. Hay un detalle, porque cuando sale, los sirvientes le dicen, eh, la fiebre le dejó, ¿ves? El verso 52. Pero él le preguntó a qué hora comenzó a estar mejor. Otra vez comenzó a estar, no, no comenzó a estar mejor, se curó. Me parece a mí, o si observo, todavía le faltó un poco de fe. ¿A qué hora empezó a mejorar el chico? No, se le fue la fiebre. El Señor no te salva a la mitad, todo. No te cura. El ciego un ojo ve y el otro queda ciego. Le cura a los dos, ¿está bien? ¿A qué hora? Y a mí me encanta ver la humanidad de este hombre, la mía también. Porque, uy, creyó la palabra, fue al Señor, durmió toda la noche. Llega y en vez de decir, ¿a qué hora empezó a mejorar? Se le fue la fiebre. Mi querido señores, Señor, hace y hace. Así que el hijo es sanado, pero no sé si ven todo lo que Dios está haciendo. Dios está trabajando en la fe de este hombre. En segundo lugar, su fe fue perfeccionada. La fe ayuda a la fe. Un poco de fe trae un poco más de fe. Crecer en la fe es el punto, ¿viste? Tenemos una mezcla a veces complicada en la cabeza. ¿Y saben quiénes los peores? Los ancianos o pastores. Lo digo porque hace algunos años me encontré con un par de amigos que servían al Señor en otros países y fuimos a comer y uno de ellos en un momento dice, bueno, estos años no nos vimos porque no contamos cómo ha andado nuestro ministerio, cómo ha crecido nuestro ministerio. Y yo le dije, ¿por qué no hablamos de cómo aprendimos a conocer al Señor? ¿En cuánto crecimos en conocer al Señor? La vida no es si mi iglesia es más grande o más chica, o si prediqué más o menos. La vida tiene que ver con ese conocimiento de Dios.
Y este es el punto que nos cuesta entender. Dios está preocupado en crecer mi fe. Dios no está preocupado en darte cosas. Él te las puede dar, pero no son la dádiva, sino el dador el asunto. Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré. La respuesta de Dios son siempre enseñanzas. Nunca te va a responder algo sin enseñarte y mostrarte que lo que Él es, simplemente y maravillosamente, y especialmente quiere mostrarte lo que Él es. Y en tercer lugar, los resultados de la fe. No solo el hijo fue sanado y su fe fue perfeccionada, la familia fue convertida, ¿no? Y salvada, porque dice, y creyó con él su casa, toda su casa. Ahora, la fe es, voy a usar una palabra ideal para este momento de la humanidad, contagiosa. La fe es contagiosa. La fe se contagia. Eso es igual que el coronavirus. Vos contagiás la fe a tus hijos, a tus hermanos. La fe es contagiosa. Yo he crecido a la sombra de la fe de muchos hombres y mujeres que me enseñaron a confiar, no desde desde sus mensajes, sino su vida. Confiaron en el Señor, confiaron en el Señor. Y vos lo ves y te estimula la fe, ¿no? Tu fe tiene que contagiar a otros. Tu fe debe hacer contagiar al otro. La vida de Jorge Müller, que vos alguna vez eh, leído, es muy interesante para que la estudies. Tenés que aprender a usar Google, ¿eh? Google tiene cosas buenas. Una de las cosas es, hay varios artículos que cuentan de Müller y me gusta cuando cuentan la historia directa. Y esta historia la cuenta el capitán del barco, que era un creyente. Seguramente has oído la historia de que él subió, Jorge Müller, el misionero, y vuelvo a repetirte, detrás de cada historia hay detrás de cada vida hay una historia, la historia equivocada que pensamos que Jorge Müller oraba y Dios siempre contestaba, ¿no? Ustedes saben, estoy hablando de un misionero que tenía un montón de orfanatos y alimentaba a miles de niños, hay muchas historias que no había para desayunar, él oraba y se rompía el carro de la leche en la puerta y le dejaban la leche. La gente dice, qué fe la de Müller y oraba y Dios le contestaba. Esa era una parte, pero la historia detrás es que Müller era un hombre muy simple y él lo único que quería era revelar la gloria de Dios. Entonces dijo, ¿cómo puedo revelar la gloria de Dios? Ya sé, dice, voy a tomar los más pobres del mundo, que eran los niños. En esa época en Inglaterra, con la peste bubónica y las muertes, había niños huérfanos por todos lados. Hoy así, hoy no es así, pero había miles de niños. Entonces dice, si yo tomo los niños más pobres del mundo y yo que no tengo nada, los alimento y les doy un hogar, voy a revelar la gloria de Dios. O sea, ese fue el móvil. Y por eso él oraba y Dios le contestaba. Y por eso el libro de él se llamó 1,5 millones en contestación a la oración, su biografía, porque habla de cómo Dios contestó sus oraciones. Así que el Jorge Müller sube a ese barco en Londres, tenía que cruzar la isla hacia el otro lado, y el capitán del barco creyente dice, mire, es imposible cruzar porque hay una tormenta y no... Entonces Jorge Müller dijo, mire, vamos a orar porque yo tengo que cruzar porque me esperan a predicar y el Señor me dijo que voy, así que voy. Y oraron, le cuento la historia, después le cuento lo que el capitán dijo. Oraron, él oró, Jorge Müller, el capitán, y dijo, Señor, necesito ir hasta el otro lado. El capitán iba a orar y Jorge Müller dijo, mire, capitán, no ore, no ore porque usted ni cree. Así que ni ore, como lo perfiló enseguida. Capitán sube y el cielo se había abierto, se había disipado totalmente. Y bajó, pero asustadísimo, el capitán dice, hermano Müller, se abrió el cielo y vamos a llegar. Y le dice Moreno, ¿qué quiere que le diga? Le dije a Dios y Dios contesta. Le dije a mi padre y Dios contesta. Es simple, como diciéndole, no hay nada más que eso. Ahora la historia es que el capitán cuenta ese momento. Y cuando cuenta ese momento dice, yo nunca oí orar a una persona como oraba Müller. Fue la oración más simple y sencilla que he oído en mi vida. Casi diría que fue la oración de un niño que le dijo, Padre, tengo que ir hasta ahí y disipar la tormenta. Esta es la fe, esa fe pura, sencilla, única, que contagió al capitán, contagió a todo el mundo y que te contagia a vos y a mí hoy todavía cuando te cuento la historia de la fe de Jorge Müller. Así que tu fe va a contagiar a otros.
empezá a practicarla. Es un buen momento para practicarla, porque si el mundo algo tienes que está desesperado. Ahora, para terminar la historia, hay varios milagros a distancia, ¿no? El Señor curó al siervo del centurión en Mateo 8. Qué curioso, en Capernaum también, y también con un oficial. Al hijo de la mujer cananita en Mateo 15 y a este hijo del hombre noble. Dios trabaja de maneras únicas, en formas únicas, con propósitos únicos. En segundo lugar, observa otra vez la relación. En Cana, el primer milagro, Dios muestra su poder sobre el tiempo, porque el tema del vino, no sé si observa, dice, buen vino, había algo más, buen vino. Así que el buen vino, por ejemplo, yo ahora estoy un poco perdido porque tomé la cena del Señor en mi iglesia hace un rato y después con usted, entonces me tomé 2 vasos de vino, estoy medio ya. No, no tanto, pero, viste, no sé si les pasa en la cena, en la casa, pero cuando tenés en la casa, en la iglesia ponen la copa, la copita chiquita, la copa tomas un poquito. Pero acá como te ponen la copa grande y somos 2 o 3, si no veo mucho. Bueno, el buen vino, para los que los voy a mirar a todos, algunos de ustedes conocen el buen vino, requiere maduración y tiempo. Así que Dios está mostrando en el milagro de la boda de Caná su poder sobre el tiempo. Y en segundo lugar, por una cosa es convertir el agua en vino. Así, no, no, pero buen vino. Este es el punto. Y acá está mostrando su poder sobre el espacio. Sin ser científico, espacio y tiempo son 2 elementos que arman nuestro universo. Si no, pregúntale a Einstein. ¿Está bien? Vivimos en el espacio y el tiempo. Él es señor del espacio y del tiempo. Por eso la fe crece cuando te das cuenta de quién Él es. Y fueron milagros privados, ambos, que se hicieron públicos. Y esto es la maravilla de la fe cuando se desparrama. Ahora, la pregunta final es, ¿cómo está tu fe? Yo tengo que recordar que el Señor, hay una palabrita que repite en los evangelios, que Él se admiraba de la fe de algunos. La palabra admirar es otra palabra para que algún día te pongas a estudiar. Yo la he estudiado y no entiendo todo el concepto, porque es como que el Señor hace una diferencia. Sí, me siguen, tienen fe, pero este que, por ejemplo, no venga el Señor, yo soy un hombre bajo autoridad, yo le digo, este va y va. Así que vos decís la palabra, no he hallado fe en Israel. El Señor se admiró. O sea, no fue una adulación elegante que el Señor dijo, ay, me admiro de vos. Él fue impactado en un punto, y esto me cuesta asimilarlo, por la revelación de la confianza de ciertas personas. Y en este caso, el Señor se admira de la fe de algunos, y me gustaría saber si se admira de la tuya, si tu fe genera admiración de parte del Señor. El resumen final de este milagro es cruzar la línea de la fe en lo que Él hace a la fe en lo que Él es. Este es el punto final. Todo lo que vos querés es lo que yo quiero, que Él haga cosas, que me sane el hijo, que me vuelva al trabajo, que no me enferme, que aparezca una vacuna, que vuelva. Pero todo lo que Dios quiere es que reconozcas y aprendas que Él es. Qué distintas líneas, ¿no? Vivimos por necesidades y Dios las conoce y las provee. Pero Dios quiere que entiendas quién Él es para que tu vida tenga una armonía y que tengas o no tengas sea totalmente diferente. Volví a leer este capítulo 4 desde el verso 43 al 54 en la semana. Pensá mucho en este oficial del rey en Capernaum. Pensá en las lecciones que dejó. Yo siempre miro una historia que no está escrita, la historia de hijos y nietos, porque yo tengo padres y tuve padres, no están ni abuelos, y viste que uno cuenta, mi abuelo, cuando mi abuelo, mi papá, la historia de toda la gente que vivió en los evangelios es una historia de gente que va a contarle a sus hijos y a sus nietos, yo conocí al Señor. ¿Ustedes pensaron en todo eso que no está escrito en la Biblia? Años después, años 100, por ejemplo, años 150. Sí, papá, vos estuviste en la alimentación de los 5000. Sí, yo tenía 7 años y me llevó mi mamá
esas historias que se iban a repetir. Y yo estuve en la cruz, el abuelo estuvo en la cruz, no, sí, porque miren las generaciones, 70, 100 años, estamos llegando hasta el año 200 personas que tuvieron su abuelo o tal vez su bisabuelo. El bisabuelo estuvo en el Sermón del Monte. ¿Entendés? Y esta es la fe que contagió al mundo y desparramó. Detalle, y termino porque yo sé que ahí es temprano, yo acá ya tengo hambre, me acabo de comer el micrófono, imagínate, y no me pueden invitar. ¿Cuándo, Luis, me vas a invitar a salir a comer como esos días de gloria, los puerros de Egipto? Ah, no, no, las comidas de Nueva York. Pero una cosa notable es pensar que, que Dios nos quiere llevar a un punto que reconozcamos quién Él es realmente en la vida, ¿no? Y lo que Él quiere hacer es revelar su gloria en este tiempo tan especial. Que la fe pueda ser algo auténtico, algo precioso, algo a crecer, algo a madurar, algo a desarrollar, a poder empezar a hacer que nuestra vida sea declaraciones de fe, confianza en el Señor, promesas que te agarrás, que vivís por ellas y que realmente pueden impactar y cambiar tu vida y hacer de esto una herencia santa. En el año 300 después de Cristo había 3 millones de cristianos. En el año 197 un historiador dijo, no hay una nación que no sea cristiana. Y saben que hay sociólogos que no entienden cómo, porque esto es lo muy humano, voy a decir, cómo en un imperio romano se desparramó el cristianismo, millones creyeron, viniendo de un judío, el judío no existía porque era Roma y Roma arrasó con Jerusalén, y un carpintero y que venía de Nazaret y que murió en una cruz. Era lo más ilógico e impensado. Hay un solo libro de todos que trata de explicar sociológicamente por qué eran esclavos y creyeron. No hay forma de explicarlo. Solo hay una razón, Jesucristo y la fe en Él que fue contagiándose de padres a hijos, a nietos, a hermanos, y que Roma, y vuelvo a recordarles, hasta el año 300 que Constantino eh, oficializó el cristianismo, la persecución fue mortal. Hubo emperadores que aflojaron y otros que no, pero todos los emperadores que hubo en Roma por 300 años, algunos fueron tremendamente asesinos, quemaban a los creyentes y ponían antorchas que iluminaban sus patios en el templo, en sus palacios, con creyentes quemados. 300 años de muerte, de persecución, hasta que Constantino declara la libertad al cristianismo, la oficializa, y la fe no pudo ser detenida porque era en la persona de Jesucristo y porque es algo que contagia e influencia vidas. Ojalá que tu fe cuente, yo quiero que mi fe cuente, que cuenten de mí mis nietos. Ah, el abuelito, era tan lindo. Bueno, era tan simple. No, digan, el abuelito tenía fe, la abuelita tenía fe. Era una persona de fe en el Señor. Si me permiten, vamos a orar para terminar en esta mañana. Querido Señor, cuán necesitados estamos de confiar en ti. Señor, crisis ha habido este año y un montón, así que oportunidades de confiar en ti, sin duda. Perdónanos esas dos trabas que ponemos siempre, tu manera. Queremos atrevidamente decir desciende, darte órdenes, decirte lo que tienes que hacer. Y tenemos muchos problemas con el tiempo. Siempre le estamos diciendo, Señor, es tarde, es tarde. Tú no llegas tarde, tampoco llegas antes. Llegas en el tiempo exacto, a la hora se sentó a la mesa. Es el tiempo exacto, ni antes ni después. Perdónanos por nuestra ausencia de fe. Queremos creer en tu palabra, queremos descansar en ella, aunque el tiempo pase, y poder tener una fe que se contagia y que influencia a todos los que nos rodean. Gracias porque podemos en esta hora tan oscura para el mundo confiar en Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor continúe bendiciendo su santa y divina palabra en esta mañana, y a nuestro hermano Marcelo. Dios le bendiga, hermano Marcelo. Excelente tema.
verdaderamente muy importante para la iglesia de hoy. Vamos brevemente a entrar a la sección de preguntas y respuestas con nuestro hermano Marcelo. Le voy a pedir a los hermanos que tengan alguna pregunta que puedan levantar la mano así y entonces le vamos a dar la oportunidad. Yo lo voy a estar viendo en el video. Así que, hermano Marcelo, le tengo una pregunta, si es muy amable. Sí. ¿Cómo ha afectado el coronavirus a la fe de los creyentes en su congregación? Usted estaba hablando acerca de que este coronavirus ha sido una sección, como se dice, de pruebas, como para ver la fe del creyente, y algunos son tirados bueno, la mayoría están tirados al mar y tienen que nadar o hundirse. ¿Ha afectado esto de una manera positiva o negativa al miembro de la congregación y algunos han abandonado la fe en medio de la pandemia? Bueno, yo creo que la respuesta completa va a ser después cuando volvamos a la presencialidad. Qué difícil palabra. Hoy por hoy, una pequeña evaluación es, número uno, he visto mucha gente responder a la fe, especialmente jóvenes, de una manera que no pensaba. Porque hubo un primer tiempo, todavía lo hay, de mucho miedo, y el miedo no es tonto, y el miedo es reflexivo también, ¿no? Por eso la Biblia dice, es mejor ir a la casa de duelo que a la casa de banquete. Vos decís, no, yo me quiero ir a comer una buena comida, no a la casa de duelo, pero en la casa de velatorio, donde se velan muertos, uno reflexiona. En la casa del banquete come y es feliz, pero no reflexiona. Creo que la reflexión ha ayudado a muchos, y tengo que decir que me llamó la atención de muchos jóvenes que se tomaron. Nosotros hicimos en la actividad juvenil una invitación, nosotros no, los líderes de jóvenes, de que los chicos hicieran presentaciones evangelísticas con videos. Se hicieron unas cosas tremendas con dibujos, como esos software que dibujás, con actuaciones, y todos evangelizando en función de la pandemia. Así que en un punto, para muchos les afirmó la fe, el pensamiento, el Señor viene, que el Señor viene siempre, y estamos más cerca seguro, pero todo eso movilizó para bien. Hay otros que también revelaron un poco esto. Yo lo vi por lo menos en otros países. Me dijeron que hay creyentes que no volvieron a la iglesia en la presencialidad, se quedaron en internet y descubrieron una forma cómoda de aumentar su vagancia. Entonces dicen, no, estoy bien, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y revelaron un poco. Pero alguien me dijo, esa gente ya era tibia antes de la pandemia. También tenemos varios matrimonios de la iglesia. Hay uno que ya ahora están un poco mejor, y de otros lados que se separaron en la pandemia. Así yo me gustaría decirte, uy, no fue bárbaro. Se separaron en la pandemia. Y mirá que hemos hablado por Zoom. En la pandemia aceleró lo que ya estaba, ¿viste? Pero al vivir juntos explotó todo. Yo he discutido con Liliana, le he pedido perdón. Imagínate, personas que ya venían mal, todo esto aceleró las cosas porque la convivencia no es fácil, y entonces lamentablemente eso pasó. Ahora, cuando volvamos a la presencialidad, y te voy a poder decir realmente cómo funcionó. Sí se incorporaron personas nuevas, eso sí. Sí se afirmaron gente en la fe, eso también. Ahora, algunos que van a quedar en el aire colgados, cuando volvamos te voy a poder responder mejor la cuestión, ¿no? Y a los que creyentes promedio que vivían en una fe estable, digamos, a todos ellos fue muy reflexiva la pandemia. Algunos el otro día me he dicho, yo no quiero que termine esto. Bueno, por favor que termine, ¿no? Hasta no terminar, no sea cosa de termine la pandemia y no termine de aprender las lecciones de Dios que Él me quería enseñar. Por eso sí, en los hombres que he hablado de la iglesia, todos han llorado, pero no es porque estábamos hablando de un tema, de repente, viste que uno se reúne después de meses y dice, sí, porque me costó, que el trabajo, que la familia, y todos lagrimearon, me llamó la atención. Cuando vos ves esto, te das cuenta que la gente, yo mismo, hemos vivido momentos muy duros, para que en una charla, no es que estamos hablando de un problema que se iba a separar, no, no, eran charlas normales que uno cuenta después de varios meses, y ver que todos lagrimearon, los hombres. Me doy cuenta que todos hemos guardado mucha emoción, ¿viste? Y no
los tiempos fueron difíciles. Así que cuando vaya allá a Nueva York les cuento. Amén. Si voy a ir a Dominicana, no voy a ir a Nueva York. Acuérdense que en mayo, Dios mediante, voy a ir a Dallas, así que Luis y Orquídea, ¿me pueden preparar el hotel 5 estrellas o no? ¿Sí? Bueno, El ya hermano Luis saben, está preparado. el breakfast a la cama, por favor, me lo sirven, el breakfast. El Airbnb del hermano Luis de la Cruz, sí, definitivamente. ¿Alguno hermano tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano, hermano Luis de la Cruz, por favor. Sí, en realidad lo primero que quiero decirle al hermano Marcelo, le deseo, le auguro que tenga un buen tiempo en la República Dominicana, si logra hacerlo, y que se olvide de la palabra esa que se usa mucho allá, esa es Ah, una. bueno. La Bueno, segunda es que el hotel aquí, cuando venga a Nueva York, estará preparado. Ahora, la pero pregunta es, $100 no puedo Marcelo, pagar la noche, ¿eh? $100 la noche no puedo pagar. no, no, no. Eh, habrá una beca para ello. Ok, ok, porque Bien, lidiar la está pregunta enloquecido con mis sería, hermanos. ok, la pregunta sería, Sí. ya que la comunión dentro del hogar, cosa que no se veía, los padres han tenido que tener comunión con las esposas y con sus hijos, y entonces eso ha hecho que realmente surjan esos problemas, puede ser problemas de divorcio, pueden ser problemas de relación familiar. Ahora bien, dentro de la iglesia, que no se ha podido luchar ni velar porque esos problemas que han surgido se corrijan, tendrá la iglesia cuando se abra presencialmente que utilizar nuevo estilo, es decir, un nuevo patrón para que todas las cosas vuelvan a la normalidad. Bueno, yo de lo que oí, hay un libro por ahí que me mandaron, creo que está en inglés, que se llama La Iglesia Post Pandemia y habla de 5 desafíos. Creo que el error que algunas iglesias cometieron, yo hablo de iglesias que en México, en Uruguay, en distintos lugares, Chile que hablo, ¿no? Quisieron volver a como todo era igual y no fue así. Por lo menos por los primeros grandes tiempos no va a ser todo igual. Entonces la iglesia va a tener que pensar mucho. Yo, por ejemplo, lo digo en mi caso. Acá hace 7 meses ya, desde marzo, que no vamos a la iglesia presencialmente. Yo amo, extraño a los creyentes, soy un anciano de la iglesia, pero hay un grado de comodidad que uno adquirió, porque estás en la casa, no te cambiás, no te vas en el carro, no tenés que estacionar. Creo que 40 días se forma un hábito, así que imagínate en 7 meses. Vamos a tener que pensar, los creyentes de mi iglesia hoy se levantaron, estuvieron en el culto, ya están en la casa comiendo. eh, Todo ese hábito va a haber que deshabituar a la gente y volver a habituar y no va a ser fácil. Para mí mismo digo, no va a ser fácil levantarme, sacar el carro, cambiarme, ir, más allá que lo amo, que lo quiero, entonces va a haber que pensar. Por ejemplo, hay algunas iglesias, una iglesia que hizo una campaña que se llama Volviendo al Edificio. Hay otras iglesias que pintaron y arreglaron el edificio. Hay otras que hicieron de a poco actividades para que la gente vuelva al ritmo. Entonces, nosotros hemos roto algunas estructuras y la cena del Señor la teníamos todos los domingos, ahora la tenemos domingo por medio. Si volvemos al templo en los próximos meses, hay un promedio de casi 400 personas en la lista, así que no nos alcanzan los horarios. Así que la cena vamos a tener que mantenerla tal vez cada 2 semanas, porque si no, si dividimos un grupo no podemos ir todos, es un lío. Entonces hay que adaptarse, pero no podemos volver a lo mismo. Estoy convencido por lo menos el primer tiempo, después todo se encarrilará, ¿no? Dios mediante, si Dios quiere. Pero hay que pensar bien. Otro problema que tuvimos, la escuela bíblica. La escuela bíblica nosotros la tenemos los martes hace 35 años, de 8 a 10 de la noche, de abril a noviembre. Entonces enseñamos una materia, entran la gente y la materia dura un mes. Y hay un intervalo, no se canta, solo se enseña la Biblia y se come. Teníamos un promedio pequeño porque en la semana vieron que es difícil. Este año, terminó el martes pasado, tuvimos 185 alumnos.
de todos lados, de Honduras, de Dominicana, de todo. Entonces el año que viene en abril, tal vez vamos a poder volver a lo presencial, pero no vamos a poder dejar de hacer la escuela bíblica por internet, porque si yo cierro a 185 alumnos, voy a tener que hacer tal vez un presencial en la iglesia y hacer algo por internet, pero tampoco tengo que cerrar ahora la puerta. Nosotros no buscábamos esto, ¿no? Pero de repente hemos tenido gente de una persona de Estados Unidos, México, Chile, de un montón de provincias y muchas iglesias que no tenían nada. Entonces, en abril vamos a empezar la escuela bíblica por internet, aunque ya se pueda volver, suponete que salió la vacuna, pero no le voy a cerrar la ventana a 180 personas que ahora están. Entonces, todo eso va a requerir mucha sabiduría y pensar mucho, mucho cómo vamos a hacer. Y también una de las cosas que pensamos ahora, y esto lo dejo ahí con el otro anciano, empezar a ver personalmente algunas familias, visitarla como antiguamente uno visitaba para hacer algún tipo de charla personal, ¿no? Porque la gente, hay que ver en qué estado también se encuentra, es lo que dije. Antes nadaban y había un guardavidas mirándolos y se tiraba alguien y lo rescataba. Ahora nadaron sin nadie, entonces hay algunos que zafaron y otros que no. Pero no, creo que va a haber que pensar mucho. Y tampoco querer imitar otras iglesias. Sí, estar abierto, pero hay que ver tu iglesia qué necesita y qué sé yo, tal vez me decís, volvimos y vuelven todos felices y no hay problema. No sé, a mí, por ejemplo, y lo dejo acá porque si no se hace largo. Yo veo iglesias relativamente de un grupo grande y de repente veo que hay una persona en un banco, otra, todos están separados, me desanimo un poco. Me tira abajo verlo. Parece que somos dos, acá en el país decimos dos gatos locos, ¿no? Porque no se puede, porque hay un porcentual que por edificio, ¿no? Entonces, no sé. Después les cuento cuando volvamos. Nosotros esta semana nos vamos a reunir con un grupo de hombres para orar y pensar qué vamos a hacer los próximos meses con esto. Así que no tengo muchas respuestas, pero creo que sí tiene que ser algo distinto.